Veo que hay mucha activista, militante, que seguramente ya tendrá una trayectoria de formación importante en temas de feminismos. Os vamos a contar un poco cuál va a ser el viaje. La idea es que vayamos interviniendo las dos un poco de manera improvisada. O sea, perdón si de repente hay momentos en que no encajamos bien. La idea es exponeros cuáles son los principales presupuestos o cuáles son las principales críticas que se hacen desde el ecofeminismo y desde la economía feminista al desarrollo capitalista y cuáles son los aportes que hace la economía solidaria o cuáles son los debates que pone en la agenda de la economía solidaria, para después hablaros un poco de las tensiones que se generan, pues de la dificultad de llevar adelante proyectos que van contracorriente en un contexto completamente diferente a lo que queremos construir. Y luego sí que nos gustaría introducir algunas experiencias prácticas. A mí desde el lugar que me toca en este momento me gustaría hablaros de dos experiencias prácticas de REAS Euskadi, de la red en la que estamos tratando de articular esas dos agendas, o en la que estamos tratando de introducir no solo en el discurso sino también en la práctica pues todo esto que el feminismo nos pone encima de la mesa y que está en construcción, o sea, ¿no? Que muchas veces tenemos pues en realidad muchas más incertidumbres que certezas o que recetas, ¿no? Entonces la idea es que hagamos el viaje, la parte como más teórica antes del descanso, ahí que podamos posar un poco lo que hemos ido viendo y que después del descanso ya abordemos lo que tiene que ver más con la parte práctica, ¿no? Entonces igual a veces me voy a ir como un poco, claro, no todas igual tenemos el mismo acercamiento ni al feminismo, ni a la economía feminista, ni al ecofeminismo, o sea que a lo mejor me voy un poco como hacia atrás. Nosotras en REAS Euskadi empezamos este trabajo de incorporar la perspectiva feminista porque veíamos que de alguna manera la economía solidaria, si no incorporaba todos esos elementos y todos esos debates que el feminismo estaba poniendo encima de la mesa, de alguna manera estaba perdiendo capacidad transformadora, ¿no? Entendimos, yo creo que hace tiempo, que cualquier alternativa que se opusiera al capitalismo tenía inevitablemente que oponerse al patriarcado, ¿no? Por esta cosa también que ha sido muy coreada en el movimiento feminista de que el capital, ¿no? Y el patriarcado pues de alguna manera son esa alianza criminal que va haciendo que este sistema pues vaya teniendo impactos muy diferentes, ¿no? Entonces eso es un poco lo que nos mueve a iniciar este trabajo y lo hacemos primero centrándonos o tratando de formarnos en todo lo que tenía que ver con las perspectivas que se traían desde la economía feminista, ¿no? Cuando hablamos de economía feminista, en realidad no estamos hablando de un cuerpo único de ideas, no es una disciplina monolítica, sino que de alguna manera lo que es un amplio abanico de propuestas muy diversas que lo que tratan de hacer de alguna manera es ir más allá de hablar de cuál es la posición y la situación que las mujeres y los hombres tenemos en el sistema socioeconómico. Intenta también ir más allá de definir o proponer políticas que intenten paliar de alguna manera esos impactos negativos diferenciales por razón de género y de otras variables que tiene sobre las mujeres y los hombres, ¿no? O sea, no se trata solo de hacer esa fotografía de cuál es nuestro lugar en el sistema socioeconómico, cuáles son los estereotipos sobre los que se construye la economía, sino que trata de alguna manera de desmontar todo el sistema socioeconómico, ¿no? Poniendo encima de la mesa que no es posible la igualdad real entre las personas en el marco de un sistema que se construye precisamente sobre la producción y reproducción de esas desigualdades sociales, ¿no? Entonces trata eso, de desmontar el propio sistema, no trata de agregar a las mujeres a un sistema que ya existe, sino trata de desmontar ese sistema y ampliar los márgenes de la economía, ampliar lo que hasta hoy habíamos entendido por economía, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos decir que tiene como tres objetivos, ¿no? El primero de ellos sería identificar cuáles son los sesgos androcéntricos que tienen las teorías económicas clásicas, ¿no? Y que no nos permiten observar los procesos económicos en su integralidad, ¿no? De una manera amplia, ¿no? Ni nos permite tampoco entender los procesos de inclusión o exclusión dentro de este sistema socioeconómico, poniendo especial interés en aquellos que vienen determinados por el género, ¿no? El segundo de los objetivos sería, una vez que hemos identificado cuáles son esos sesgos androcéntricos, vamos a construir herramientas conceptuales y metodológicas
que nos permitan revertir esos sesgos y aplicar o incorporar una perspectiva feminista en el análisis de los procesos económicos, ¿no? De alguna manera lo que hacen es desplazar de ese eje analítico, de ese centro analítico, en la economía los procesos de acumulación de capital y poner en el centro los procesos que hacen posible que la vida se sostenga, ¿no? Y con todo eso lo que pretende de alguna manera es reflexionar sobre los procesos y las políticas económicas actuales, recuperando las esferas invisibles y preguntándose cómo interactúan con las desigualdades de género, ¿no? En realidad serían como los tres objetivos, ¿no? Y como os decía, es una propuesta muy diversa en la que se incorporan muchos perfiles y personas que hablan desde diferentes lugares, no solo desde la economía. A mí es algo también que me gusta mucho el feminismo, ¿no? Esta cosa de que nos empodera y nos dice, bueno, no hace falta ser economista para hablar de economía, ¿no? Economía, todas gestionamos economía en nuestra vida cotidiana, ¿no? Todas podemos hablar desde ese lugar, ¿no? Entonces, de alguna manera, todas las propuestas de la economía feminista vienen a compartir como tres características, tres grandes grupos de características, ¿no? La primera de ellas, que ya venía aludiendo, es el tema de que amplían los límites del mercado, ¿no? Amplían los límites de lo que se ha considerado tradicionalmente como economía, ¿no? Hemos llegado, economía, bueno, me imagino, muchas de aquí ya sabréis, proviene de la palabra griega oikos, que significa casa, y nomos, que significa administrar. Por lo tanto, es el arte de administrar la casa, ¿no? Pasa que luego, pues con el desarrollo de la industrialización, del comercio, al final la economía como ciencia termina de focalizar su atención solo en la parte productiva, solo en aquello en lo que intermedia el dinero, ¿no? Y llegamos a nuestros días pues con una economía que parece que es sinónimo de dinero y dinero es sinónimo de economía, ¿no? Y con todo eso, con esa ruptura, acabamos de perder todos los procesos sociales y naturales que están detrás de cualquier proceso económico, ¿no? De cualquier actividad económica, ¿no? Por lo tanto, para la economía feminista, economía son todos los procesos de generación y distribución de recursos que satisfacen las necesidades de una colectividad, del ser humano, en un territorio dado, ¿no? Y que generan bienestar. De alguna manera, entonces, trabajo sería, de alguna manera no, de todas las maneras, trabajo sería toda actividad humana que en realidad está generando y distribuyendo esos recursos para el bienestar humano, ¿no? Por lo tanto, no es de extrañar tampoco que las primeras grandes aportaciones que se hacen dentro del ámbito de la economía feminista vayan un poco orientadas a visibilizar el trabajo doméstico, el trabajo que se hace en los hogares y que fundamentalmente recae sobre los hombres de las mujeres, todo ese trabajo y toda la aportación que hace a la generación de bienestar, ¿no? Y a la supervivencia del ser humano, ¿no? Porque de alguna manera lo que hace el capitalismo es presentarnos un mundo armónico, ¿no? Compuesto de dos esferas, una esfera pública y otra privada, que son esferas que están sexuadas. La esfera de lo público se identifica con valores relacionados con la masculinidad, con lógicas que tienen que ver con la maximización del beneficio, y se enfrenta a una esfera privada que está asociada a valores de la feminidad, ¿no? Que se rige por otras lógicas más relacionadas con el altruismo, ¿no? Y cuando digo que tienen una relación jerárquica entre sí, yo creo que es muy fácil verlo luego con ejemplos concretos, es que en realidad se entiende siempre el mundo público como el motor, y el mundo privado es el que tiene que plegarse de alguna manera y hacer lo que haya que hacer para sostener una vida en un sistema que la ataca por todos lados, ¿no? Y la ataca por todos los lados porque la insostenibilidad de nuestro planeta, y seguramente de esto Yayo nos va a hablar más en profundidad, la insostenibilidad de nuestro planeta es absoluta desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el ámbito de la producción, desde el ámbito de los cuidados y también desde la relación que tenemos o que tiene nuestro sistema socioeconómico con la naturaleza, ¿no? Con la manera en que tenemos de producir y de consumir, ¿no? Y todos los efectos que eso tiene, ¿no? Por lo tanto, la primera de las propuestas que hacen es desplazar del eje analítico y de toma de decisiones los procesos de acumulación de capital y poner en el centro los procesos de sostenibilidad de la vida. Y esto como mínimo tiene dos implicaciones. La primera es que en los análisis económicos tradicionales de la economía convencional, los agentes que intervienen en esta generación y distribución de recursos, en lo que podemos llamar economía, ¿no? Han sido siempre el mercado y de alguna manera subsidiariamente el Estado, ¿no? La economía feminista nos pone encima de la mesa que en esa generación y en esa distribución de recursos necesarios para la vida,
intervienen mucho más agentes, ¿no? Interviene el mercado, claro, intervienen los hogares, intervienen las redes comunitarias y las redes sociales, interviene el Estado, ¿no? Y nos pone encima de la mesa la necesidad de comprender cómo interactúan todos esos procesos para entender bien cómo se da esa distribución y esa generación de recursos y cómo las relaciones de poder van construyendo todos esos espacios, ¿no? Y van imbrincándose, ¿no? Y van condicionando las posibilidades reales y efectivas pues, que tenemos en este juego, ¿no? Esa sería como una de las primeras derivadas, ¿no? De ese desplazar a los mercados del centro analítico de toma de decisiones. La segunda también es poner encima de la mesa la importancia de los cuidados, entendiendo cuidados de una manera amplia, ¿no? Porque tendemos a identificar cuidados como esa parte más material de cuidados a las personas que, o a las personas que son dependientes o a las criaturas, ¿no? A las personas que necesitan, a los cuerpos vulnerables que en un momento determinado necesitan ese apoyo, pero en realidad cuidados es todo lo que haya que hacer para sostener la vida en este sistema, ¿no? Cuidados pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser, yo qué sé, gestionar el tema de las basuras, o puede ser proveerse de energía, o bueno, en determinadas partes, según en qué lugar del mundo estés, puede significar muchas cosas, ¿no? Entonces, hacen eso, ponen encima de la mesa la importancia de los cuidados y de ahí ponen encima de la mesa la importancia de los hogares como protagonistas en la gestión de todos esos recursos, ¿no? Y que sin embargo no entran nunca en ningún análisis económico, ¿no? Ni incrementan el Producto Interior Bruto, a pesar de que hay cálculos de Producto Interior Bruto que introducen pues actividades que son ilícitas o actividades que están en un plano legal, como puede ser la prostitución, ¿no? De repente el trabajo que se hace en los hogares no se incorpora dentro de ese análisis económico, ¿no? Y esa es como la primera de las grandes características, ¿no? La segunda de las características de todas estas propuestas está en situar el género como una variable que atraviesa todo el sistema, ¿no? No como una dimensión adicional que tenemos que incorporar en los análisis económicos, sino poniendo encima de la mesa que en realidad el capitalismo se construye sobre relaciones de desigualdad y que si analizamos esas relaciones de desigualdad, que pueden darse por multitud de razones, de origen, de diversidad sexual, de diversidad funcional, vamos a ver que el género es una que se repite en todos los lugares y que es una que sobre la que se construye el capitalismo, ¿no? Poniendo encima de la mesa que el capitalismo en realidad es un capitalismo patriarcal, es un capitalismo heteropatriarcal, ¿no? Y que muchos de los supuestos económicos sobre los que hemos construido todo este chiringuito, pues está basado en estereotipos que tienen, que están imbrincados o que están enraizados en muchas ideas biológicas sobre cómo somos las mujeres o cómo somos los hombres en nuestro comportamiento, y que cuando las sacas de repente parecen muy absurdas, pero están ahí, o sea, están construyendo todos nuestros supuestos, ¿no? Y están en muchas de las decisiones económicas que tomamos, ¿no? Y por último, esta idea de que el conocimiento es social y es político, ¿no? Conocimiento, como cualquier proceso social, está muy condicionado por el conflicto social, está muy condicionado, es un conocimiento situado y tiene siempre una intencionalidad política, ¿no? Entonces, desde la economía feminista se apuesta por, de alguna manera, por lo que se llama la objetividad reforzada, ¿no? Poniendo encima de la mesa que no existe la objetividad como neutralidad valorativa, ¿no? Y diciendo que todo conocimiento es un conocimiento con una intencionalidad política y que por lo tanto es importante redefinir cuáles son los criterios que validan ese conocimiento, ¿no? Y hacerlo pues desde esa objetividad reforzada, ¿no? Entonces, al poner en el centro los procesos de sostenibilidad de la vida, de alguna manera la economía feminista y yo creo que también desde la economía ecológica, ¿no? Que son un poco las pioneras, sobre todo la economía ecológica, en poner el paradigma de la sostenibilidad de la vida como un nuevo paradigma económico transformador, lo que hacen es poner encima de la mesa la verdadera tensión del capitalismo, ¿no? Que es esta tensión estructural e irresoluble entre pues esta contradicción entre los procesos de acumulación de capital y los procesos de cuidado de la vida, ¿no? Porque para la producción las condiciones de vida de una población en realidad son una variable de ajuste, ¿no? Y son un coste laboral, ¿no? La reproducción de la vida es un coste laboral. En cambio, para la reproducción, para el ámbito de la reproducción, las condiciones de vida de la población son el objetivo y la herramienta para conseguirlo es el mercado, ¿no? Por lo tanto, es una tensión completamente irresoluble, ¿no?
Desde la economía feminista, yo creo que ya un poco en estas tres características se ven muchas de las críticas que se hacen desde la economía feminista al capitalismo. Claro, desde el capitalismo se nos presenta, se nos presenta este mundo dicotómico, ¿no? Se nos presenta esta dicotomía entre la producción y la reproducción, pero también entre lo político y lo económico, ¿no? Hablándonos, por ejemplo, de un sistema, el mercado, que es completamente autónomo, que no depende de ningún otro proceso, ¿no? Y que por lo tanto no tiene que estar supeditado a ningún otro criterio que el de por sí mismo, ¿no? Que las propias relaciones económicas que se van dando en esa esfera productiva. Lo que hacen las economistas feministas de alguna manera es ampliar. Cuando os decía que ampliaban los límites de la economía, lo que vienen a decir es que en realidad esa línea que situamos entre la producción y la reproducción es una línea ficticia, porque hay una relación dinámica entre ambas esferas, ¿no? Y esto, por ejemplo, algunos ejemplos que pone Amaya Pérez Orozco a mí me sirven mucho como para ilustrar esto, ¿no? O sea, si mañana tuviéramos una crisis y de repente cerraran todas las guarderías y ya no pudiéramos cuidar a nuestras criaturas a través de un sistema público sostenido entre todas, ¿no? Esa es una tensión que se resolvería en el hogar, ¿no? Si de repente los salarios descienden hasta la mitad y ya no podemos pues comer fuera de casa cuando estamos desarrollando nuestro trabajo productivo, esa es una tensión que se va a resolver en el hogar, ¿no? Y también esa frontera nos dicen que es porosa porque depende de en qué lugar, es una frontera que se sitúa más arriba o más abajo, ¿no? Pues antes os ponía el ejemplo de que los cuidados puede ser también gestionar un sistema de basuras, ¿no? Y ahí hay, por ejemplo, una anécdota, así que a mí también me ayuda mucho, que es el tema de la paradoja de Pigou. Yo creo que lo he contado un montón de veces, pero bueno, lo vuelvo a contar por si nadie me ha escuchado. Pigou era un economista británico que pone las bases un poco o que participa un poco en esto de qué es el Producto Interior Bruto, ¿no? De calcularlo, y acuña una famosa frase que es, bueno, señor británico, si usted es un patriota no se case nunca con su asistenta domiciliaria, porque cuando lo hace el Producto Interior Bruto de nuestro país desciende, ¿no? Porque ese plato de comida que ella está preparando bajo una relación mercantil en el que intermedia el dinero, de repente contabiliza para el Producto Interior Bruto, pero cuando lo hace bajo otro tipo de relación, ¿no? Una relación de pareja o vinculada al matrimonio, eso ya deja de contabilizar. Y podríamos extender ese ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese plato de comida se hace en un espacio autogestionado, se hace desde un lugar, desde las redes comunitarias? Pues viene a decir un poco que esa frontera en realidad que hemos situado es totalmente ficticia. Y yo creo que los límites al esquema en realidad son bastante evidentes, ¿no? Primero porque en las sociedades de hoy en día no se puede reproducir la mano de obra solo con los salarios, ¿no? Nos presentan ese esquema de que yo ofrezco mi fuerza de trabajo, se me da un salario para reproducir la fuerza de trabajo y volvemos a empezar, ¿no? Y nos dicen que eso es un esquema armónico que no tiene ninguna tensión y que funciona perfectamente y que, bueno, que lo dejemos funcionar, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que en realidad es muy difícil, o sea, los límites son tantos que es muy difícil que haya sido de alguna manera como un olvido, ¿no? De todos estos hombres sesudos que pusieron las bases de lo que es la economía convencional, ¿no? Obviamente no es un olvido, ¿no? Y puede ser también una manera de socializar, ¿no? Poner, pues de tener ingentes cantidades de trabajo gratuito que nos permiten seguir sosteniendo ese mundo, ¿no? Porque aparte de los salarios hay transferencias por parte del Estado, hay un montón de trabajo doméstico detrás de todo eso que está sosteniendo, ¿no? Yo tengo una compañera de Ecosolfem, que es una experiencia de la que luego os voy a hablar, que se llama Merche Larrañaga, que siempre pone el ejemplo del obrero champiñón, ¿no? Las empresas capitalistas o las empresas convencionales montan o tienen la lógica de que de repente los trabajadores y las trabajadoras surgen de debajo de la mesa como champiñones a las 8 de la mañana, ¿no? Llegan completamente limpios, con sus necesidades afectivas cubiertas, alimentados, con los trajes limpios, dispuestos a dar el 100% para generar un beneficio y una plusvalía para esa empresa, ¿no? Se van a las 6 de la tarde enfadados con su jefe, completamente exhaustos, y vuelven a aparecer a las 8 de la mañana como por arte de magia, otra vez con sus necesidades afectivas cubiertas, todo eso, ¿no?
Y también, o sea, las limitaciones también se ven porque hay una parte que tiene que ver con ese trabajo más subjetivo de cuidados, con todos estos elementos subjetivos de la socialización, que crían personas pues que tenemos capacidad de frustración, habilidades de comunicación, que son muy útiles a todo ese sistema productivo y que no puedes comprar en ningún lado, que el mercado no te los puede proporcionar, ¿no? Que son pues todo lo que tiene que ver con la parte subjetiva del mercado. Por lo tanto, no existe un equilibrio armónico, ¿no? Tal y como nos lo presentan, sino que hay un montón de tensiones, ¿no? La primera, que ha sido la más estudiada, ¿no? Tiene que ver con esa tensión entre el beneficio y el trabajo asalariado, ¿no? Que yo creo que sobre eso ya, y mucho en la izquierda, ya hemos hablado, ¿no? Luego hay otra tensión que ha sido habitualmente invisibilizada, que tiene que ver con la tensión que introduce el patriarcado, ¿no? Porque el patriarcado da una posición de poder a un sector de la población, ¿no? Y además es algo que no solo ocurre en el ámbito productivo, sino que inunda todas las esferas de la vida, ¿no? Y luego está la tensión ecológica, como no, pues entre la forma de producir y de consumir que tenemos y pues la sostenibilidad del planeta. Creo que más o menos he dicho todo lo que quería decir. Seguro que luego me repaso lo que me he preparado y me he dejado algo fuera. Pero... Entonces, claro, desde el momento en que ambas economías críticas, la economía solidaria y la economía feminista, ponen en el centro las condiciones de vida de la población, la sostenibilidad de la vida, y le dan a eso prioridad y entienden el mercado como una herramienta para conseguir esas condiciones de vida o ese bienestar, es evidente que existen fuertes loturas, lazos entre ambas economías críticas, ¿no? Lo que pasa es que nosotras creemos que todas esas convergencias en realidad hay que construirlas, ¿no? Porque cuando tú lees a los autores, ¿no? Y voy a hablar en masculino porque aquí hay muchos autores que han sentado las bases un poco de la economía solidaria, tal y como la entendemos hoy en día, ves que esas convergencias pueden estar detrás de lo que están diciendo, pero claro, muchas veces no sabes si lo querían decir ellos o eres tú la que lo quiere leer, ¿no? Entonces nosotras creemos que esas convergencias hay que construirlas, pero es evidente que existe un gran potencial, ¿no? Que la economía solidaria como economía crítica, como práctica económica y como movimiento social ofrece muchas posibilidades para generar, pues para articular esas esferas, ¿no? Porque desde la economía solidaria también de alguna manera criticamos ese homo economicus, o obrero champiñón, sobre el que se han creado todos los supuestos económicos, diciendo que las personas no solo trabajamos por dinero, ni la única motivación que tenemos para la mayoría de las acciones que desarrollamos tiene que ver con maximizar el beneficio, ¿no? Y también desde la economía solidaria se destaca la importancia de las redes comunitarias y de los hogares en esa generación de bienestar, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros creemos que habría que seguir profundizando, ¿no? Y yo creo que ahí... bueno, una cosa más, ya. Cuando decía que la economía solidaria, en realidad hay que construir esas convergencias, me refiero sobre todo a que es cierto que la economía solidaria, al ser una práctica económica alternativa, está ofreciendo al proyecto feminista de construcción de sociedades no sexistas un laboratorio y un espacio donde poder experimentar pues esas nuevas formas de hacer, esas nuevas formas de ejercer el liderazgo, esas nuevas formas de producir, ¿no? Pues todo ese experimento, la economía solidaria ofrece ese espacio de práctica económica, ¿no? Pero nosotras vemos, o desde los espacios más feministas que hay dentro de la economía solidaria, lo que ponemos encima de la mesa es que existe un peligro, ¿no? Porque es cierto que la economía solidaria ha demostrado que tiene un gran potencial, pues, para favorecer el acceso a empleos en condiciones dignas a las mujeres, para facilitarles una mayor organización o mayor flexibilidad en el trabajo que les permita de alguna manera conciliar, pues, todas estas jornadas, ¿no? que tenemos. Sin embargo, nosotras estamos convencidas de que si no transformamos nuestras organizaciones, por eso os traía un ejemplo, una práctica que tiene que ver con el cambio organizacional, que si no transformamos nuestras organizaciones, que si bien es cierto son más horizontales, pero todavía se construyen sobre relaciones heteropatriarcales y generacionales, si no hacemos eso, transformar nuestras organizaciones, y si no intervenimos en el ámbito privado desde esa idea de que lo personal es político también, y asumimos la responsabilidad que mujeres y hombres tenemos en sostener las vidas, creemos que la economía solidaria en realidad puede convertirse en una trampa para las mujeres, ¿no? Porque puede ser
un espacio que nos permita gestionar mucho mejor y con menos dificultades todos estos ámbitos de nuestra vida, pero que estaría perdiendo ese potencial transformador, ¿no? Esa idea, un poco desde esa idea de que la economía pues, no será solidaria si no es feminista, ¿no? Y eso desde el punto de vista de la práctica, pero es que desde el punto de vista del movimiento social, yo creo que la economía solidaria también adolece de una gran debilidad, y es su articulación, que se ha articulado históricamente con un montón de movimientos que estaban situados no solo en el ámbito económico, pero que a veces también hay una concepción un poco reduccionista de la economía dentro del ámbito de la economía solidaria, porque ha habido siempre una cierta resistencia, o por lo menos hablo de mi experiencia, por articular el movimiento con el movimiento feminista, ¿no? Entendiendo que el movimiento feminista en realidad tenía más que ver con otras cosas que no eran la economía, ¿no? Entonces, creo que a veces también pues, ahí hemos avanzado mucho en lo simbólico, ¿no? Y hemos incorporado mucho en el discurso, pero creo que también la práctica diaria de nuestras organizaciones nos va poniendo sobre la pista de estas cosas pues, que todavía están un poco por trabajar, ¿no? Y ahí, hasta ahí.